Presentamos Entrevista. Saludamos a esta hora al abogado Jacobo Quintero, analista en Derechos Humanos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Javier? Un gusto estar con usted en su programa. Bienvenido. Hay temas como esto de estar, expuesto a la opinión pública, sujetos que de alguna u otra manera son personajes públicos y que tienen obviamente algunas situaciones de análisis y que la gente tiene también su opinión. En ese sentido hay reacciones en determinados momentos. ¿Cómo actuar? Javier, realmente tenemos que entender dentro de la legislación ecuatoriana, y esto responde a estándares internacionales, a convenciones, a situaciones como las directrices que da el GAFI, etcétera. Hay regulación interna en el Ecuador que habla de que las autoridades públicas están sujetos a un control. Y este sujeto de control lo realiza en temas de lucha contra el lavado de activos, lo que llamamos la unidad de análisis financiero y económico. ¿No, verdad? Lo base. Aquí en el Ecuador tiene ese nombre. Entonces, ellos tienen que investigar constantemente a las autoridades públicas en un listado específico que tiene el reglamento de la ley de lucha contra el lavado de activos y también a su círculo familiar y su círculo cercano. Esto quizás es algo que la mayoría de la población no conoce, pero esto es lo que manda la ley. ¿Qué implica todo esto, abogado? Esto implica que las personas que ejercen un cargo público y que se encuentran en esa lista, en donde están desde el presidente de la República, pasando por los superintendentes, los alcaldes de los cantones, los asambleístas, etcétera, tienen que estar sujetos a control para saber cuáles son sus bienes, cuáles son sus ingresos y cuál es el dinero y el patrimonio que manejan. Esto es algo que se conoce en la doctrina internacional de la lucha contra el lavado de activos y también en la legislación ecuatoriana como un PER, una persona expuesta políticamente. Y eso se amplía, según el mismo reglamento de la ley y la directriz que da la OAF en el Ecuador, a todo su círculo familiar. Es decir, por ejemplo, en el caso de un alcalde, están su esposo o su esposa, sus hermanos, sus cuñados, sus hijos y familiares hasta ciertos grados específicos de relación, incluidos también sus asesores. Y de la misma manera, esto pasa con cualquier autoridad que se encuentre en esa lista y los familiares o allegados o asesores de esa autoridad. Y estas personas expuestas políticamente, ¿en nuestro país se ha cumplido todo este proceso de tener un control en ese sentido, un análisis profundo para saber en determinado momento cómo llegan al cargo y cómo salen del cargo? Bueno, creo que existen las regulaciones, existe ley, existe reglamento e incluso la Unidad de Análisis Financiero expidió en el 2020 una guía específica para que todas las personas que están sujetas a este control lo sepan y lo sepan sus familiares y allegados. En la práctica, creo lastimosamente, como abogado en libre ejercicio, como persona especialista en estos temas, que no se ha llevado a cabo ese control y por ende hemos tenido muchas situaciones como la que actualmente tiene involucrada la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Las personas no entienden por qué el presidente de la República manda a que la OAF investigue al ex esposo de la alcaldesa. Pero esto es porque el presidente lo que está haciendo es lo que manda la ley. De hecho, la OAFE no necesitaría que el presidente se lo pida, podría haberlo hecho de oficio. Lo que está faltando ahí es que el control no es solo al señor que era su esposo en el momento en que hubo esta compra de terrenos, que ha sido la situación pública de conocimiento de los últimos días, sino también al resto de su círculo familiar, ¿no? Que es lo que manda la ley. Lo lógico es que en cualquier cargo público se aplique realmente esta normativa en el sentido de saber y conocer a profundidad si hubo o no realmente hechos que merecen investigación, ¿no? Sí, la investigación siempre tiene que realizarse. ¿Sí me explico? Puede incluso no haber denuncias. Todas estas autoridades y sus familias, sus hermanos, sus cuñados, sus hijos, sus esposos, etcétera, incluso sus asesores, constantemente, según la ley, deben de estar monitoreados por la UAF
para conocer sus ingresos, sus egresos, sus incrementos patrimoniales no justificados. Entonces, siempre debe de hacerse. En la práctica, como hemos visto por la situación pública actual y otros casos con otros funcionarios o autoridades públicas, no se ha llevado a cabo este control que manda la ley y establece claramente como facultad de la OAFE para poderse realizar. A veces los ecuatorianos nos podemos sentir hasta frustrados, abogado, porque tantos casos de corrupción que se han dado, tantos funcionarios públicos que ya salieron del país sin ninguna investigación o sin ninguna sanción jurídica, sin una sentencia en determinado momento, y eso es lo que más de pronto puede indignar a los ecuatorianos. Así es, Javier. Mire, la mejor forma, y se lo digo como especialista de esto, mi posgrado es en control de corrupción en la Universidad de Salamanca, España. La mejor forma de poder controlar la corrupción son las medidas preventivas para evitar que la corrupción se realice. Entonces, la OAFE tiene claramente la guía que cumple lo que dice el reglamento de la ley contra el lavado de activos y tiene claramente establecidas a qué personas debe investigar. Los padres, los suegros, los hijos, los hermanos, los cuñados. Pero en la práctica no se cumple o sí se cumple. Pero en la práctica, lastimosamente, como lo ha evidenciado las situaciones que vivimos y lo que está viviendo Guayaquil actualmente, es claro que no se está cumpliendo. Porque mire, por ejemplo, esta investigación final de Diario Expreso que ha levantado toda esta preocupación, involucró hasta un tuit o una carta del presidente de la República, es algo que viene desde años anteriores. No es algo que se ha hecho ahora, recientemente. Entonces, si hubiera habido este control, se hubiera podido comprobar que el señor Villamar tenía un incremento patrimonial de $9 millones no justificado y la OAFE debió de haber actuado antes y no necesitaba esperar a que haya una investigación de un medio de comunicación de la ciudad de Guayaquil. Abogado, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted, Javier, por la invitación. Gracias, el abogado Jacobo Quintero. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.